1900. Amanece un siglo, 1 de enero. Tras tomar las uvas en una agitada noche de fiestas y celebraciones hasta altas horas de la madrugada, nos hemos despertado hoy en un nuevo siglo. A pesar de la preocupación por la regeneración del país, las consecuencias de la pérdida de las colonias, hay elementos para pensar que el nuevo siglo, el último del segundo milenio, ha de ser mejor que el anterior. Durante los últimos 100 años se ha producido un espectacular avance en las comunicaciones y en la industria, y confiamos en que junto con otros avances, los años que nos aguardan traerán consigo la paz y la prosperidad en el mundo. La Exposición Universal de París, 14 de abril. El presidente de Francia, Émile Loubet, ha inaugurado hoy la Exposición Universal de París, la mayoría de cuantas se han organizado en Europa. Ocupa 221 hectáreas, desde la Plaza de la Concordia hasta el Campo de Marte. Hay que destacar que la iluminación eléctrica, el Palacio de la Electricidad Foto Superior y la Sala de las Ilusiones, en un pabellón especial dedicado al escultor Auguste Rodin, se expone una nueva obra suya, El Beso, que ha despertado gran interés por parte de la crítica. El Mago de Oz. El cuento El Mago de Oz del estadounidense Frank Baum hará las delicias de los más pequeños. Narra las aventuras de Dorothy transportada por un tornado al mágico país de Oz. Enero-junio. Enero. El ejército británico es derrotado por los botes en la batalla de Spion Kop en la guerra de Sudáfrica. Febrero. Picasso presenta su primera colección de dibujos en el café Els Waregats. Febrero. La compañía Eastman Kodak lanza la cámara Brownie Box el precio de $1. Marzo. India. Millones de víctimas del hambre piden ayuda al gobierno británico al agotarse sus reservas de alimento. Marzo. Se crea la Universidad de Nueva York al Hall of Fame, un salón de hombres ilustres. Marzo. El arqueólogo inglés Arthur Evans comienza a exhumar una antigua civilización en Creta. Mayo. Tropas británicas liberan la ciudad sudafricana de Mafeking, sitiada durante 7 meses por los botes. Mayo. La actriz británica Lily Langtry triunfa en Estados Unidos con la obra Los Degenerados. Abril. Se exhibe la Exposición Universal de París, el primer magnetófono. Junio. Rebeldes chinos conocidos como Boxers intentan expulsar a todos los europeos de China. Mayo. Se inaugura en París los segundos Juegos Olímpicos que se clausurarán a últimos de julio. Mayo. Comienza a fabricarse la plastilina, un antiguo molino en Barmouth, Reino Unido. Julio. Un anarquista dispara sobre el rey Humberto I de Italia en Monza, cerca de Milán, muriendo al poco tiempo. Agosto. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche, celebra por su teoría del superhombre, muere a los 56 años. Agosto. Primer autobús de largo recorrido entre Londres y Leeds, Inglaterra, 320 kilómetros. Agosto. Un ejército de aliado europeo ataca Pekín, poniendo fin al asedio de 56 días por parte de los Boxers. Agosto. Se introduce por primera vez con gran éxito la Coca-Cola en Europa en forma de jarabe. Septiembre. El duque de los Arbustos, explorador hijo de Amadeo I, alcanza las proximidades del Polo Norte. Noviembre. Las tropas británicas incrementan las hostilidades en África del Sur, creando campos de concentración. Octubre. El psiquiatra austriaco Sigmund Freud publica un libro revolucionario, La interpretación de los sueños. Noviembre. El científico vienés Karl Lewandowski descubre y clasifica 3 tipos diferentes de sangre. Noviembre. República. William Mencken es elegido por segunda vez presidente de Estados Unidos. Noviembre. Muere con el exilio de Francia a la edad de 44 años Oscar Wilde, famoso autor teatral irlandés. Diciembre. El científico alemán Max Planck descubre la discontinuidad de la energía. Maquinista heroico. Casey Jones en la locomotora 638. 29 de abril. Un maquinista de Estados Unidos, Casey Jones, ha muerto hoy. En un acto de heroísmo, Jones conducía el expreso Cannonball en el peligroso trayecto a Canton. Al entrar en la ciudad de Vaughan, un tren estacionado en la vía le obligó a frenar bruscamente. Al ver que el coche era inevitable, hizo saltar en marcha al fogonero, permaneciendo él en su interior para intentar detener el tren
con lo que ha salvado la vida de muchos pasajeros. Se inaugura el Metro de París. 10 de julio. París celebra la inauguración del ferrocarril metropolitano, un tren subterráneo a los que los parisinos han llamado cariñosamente Metro, de 10 kilómetros de longitud. Su construcción comenzó en 1898. Muchas de las estaciones han sido proyectadas por el arquitecto Hector Wilmat, cuyo diseño y decorativos en hierro forjado han recibido grandes elogios. Despegue del Zeppelin, 1 de julio. El inmenso dirigible construido por el conde Ferdinand von Zeppelin pudo por fin despegar, no sin algún problema, y demostrar que era capaz de levantar el vuelo. El viaje inaugural, de más de una hora de duración, se realizó sobre el lago Constanza en Suiza. El dirigible está compuesto de 16 compartimentos llenos de hidrógeno y movido por dos motores de 16 cb. Las últimas raquetas de tenis tienen la empuñadura estirada y ligeramente abierta en la punta. Primera Copa Davis, 10 de agosto. El equipo de tenis de Estados Unidos ha resuelto vencedor en el primer torneo por equipos nacionales. La Copa Davis en Boston ganaba el Reino Unido 3-0 en un encuentro a 5 partidos, cuando se suspendió el cuarto partido a causa de la lluvia. 1901. Fin de una era. 22 de enero. La reina Victoria. Tras una corta enfermedad, la reina Victoria de Inglaterra y emperatriz de la India ha muerto hoy en su residencia de Isla de Wight, rodeada de su familia. Contaba con 81 años de edad. Su reinado ha durado casi 64 años, más que cualquier otro monarca anterior. Ha sido una época de expansión en la que el comercio y la industria han florecido y el imperio británico se ha extendido por todo el mundo. Nacimiento de una nación. 1 de enero. Un nuevo estado ha nacido hoy al unirse a las 6 colonias británicas de Australia en una sola nación independiente. La Commonwealth of Australia, nombre oficial del país, celebra el acontecimiento de Sydney al que se espera asistan 50.000 personas. Ya se ha formado un nuevo gobierno encabezado por Edmund Barton, que tendrá que decidir el emplazamiento de la capital. Alto rendimiento. 31 de marzo. La marca alemana de automóviles Gottlieb Daimler ha presentado un nuevo coche. Emile Jelinek, consultor general del Imperio Austrohúngaro en Nitra, Francia. Este coche de alto rendimiento, fabricado especialmente para Jelinek, al que se ha puesto el nombre de Mercedes en honor de su hija, arriba a la izquierda, es una nueva versión mejorada de un modelo diseñado por Daimler hace 2 años. El coche tiene un motor de 5.9 litros con 4 cilindros y alcanza una velocidad de 80 km por hora. Enero-junio. Febrero. Líderes de todo el mundo llegan a Londres para asistir al funeral de la reina Victoria. Enero. El dramaturgo Aston Chadwick escena en Moscú tras enero. El fabricante inglés Frank Hamby coloca el marzo. Estadounidenses protestan por las nuevas medidas del gobierno. Enero. El italiano de marzo. La empresa Diesel Motor de Manchester presenta el primer diésel. Mayo. En un documento confidencial, el Reino Unido decide reintentar su política de distanciamiento del resto de Europa. Abril. El cierre de Victor Hugo del escultor francés a Rodin sobre una acogida negativa por parte de la crítica. Mayo. Se inaugura en Piccadilly, Londres, el primer euromonumento en altura de 100,7 pies. Junio. Se aprueba en Cuba una nueva constitución que de Estados Unidos casi de la isla. Mayo. El productor cine francés Claude Guigon inaugura un proyector de películas. Junio. El físico francés Etienne Bouquet descubre uno de los átomos, unas pequeñas partículas llamadas electrones. 1901. Muerte del presidente de Estados Unidos. 14 de septiembre. El presidente de Estados Unidos, William McKinley,
ha muerto esta semana, 8 días después de sufrir un atentado a manos del anarquista polaco Leon Czolgosz. En un primer momento, las heridas sufridas no hicieron pensar lo peor a los médicos, pero en los últimos días su estado se fue deteriorando. El vicepresidente Theodore Roosevelt, que se hallaba de viaje, ha vuelto inmediatamente, aunque ha llegado pocas horas después de la muerte de McKinley. Esta tarde ha prestado juramento del cargo a sus 46 años. Es el presidente más joven de Estados Unidos. Un nuevo genio del arte. 24 de junio. Está teniendo gran éxito en París la exposición de un artista español, Pablo Picasso, de 20 años, natural de Málaga, al que los franceses llaman el Pequeño Goya. Se ha instalado en Montmartre, en el antiguo estudio de Isidro Nonel. Sorprende la variedad de motivos que trata en su obra: bailarinas de cabaret, niños, mujeres de la calle y carreras de caballos componen la amplia gama de temas que este prometedor pintor lleva a sus lienzos. Éxito del ping-pong por Europa y Estados Unidos. Este deporte, llamado originalmente Gosima, no tuvo mucho éxito hasta su introductor cambió el nombre por el ping-pong. El primer torneo se celebró este año en diciembre. Julio-diciembre. Septiembre. Se firma un protocolo de paz en Pekín que pone fin a la revuelta de los boxers. Agosto. El atleta Irving Spears estableció un nuevo récord mundial de salto de longitud, 7.6 metros. Julio. El médico alemán Robert Koch estableció que la peste bubónica se transmite por las ratas. Septiembre. Inglaterra incorpora el reino africano de Ashanti a la colonia de Costa de Vola. Septiembre. El pintor francés Henri de Toulouse-Lautrec muere en Martyr, Francia, a los 36 años. Agosto. Se funda en Demouth, Estados Unidos, una nueva de astronomía, los Caracs. Noviembre. El escritor y filósofo francés y es presidente de la República Española, fallece a los 76 años. Octubre. Triunfo del Yeti americano Colombia, con lo que Estados Unidos consigue la Copa América. Diciembre. Estadounidense Gilead inventa la navaja de diciembre, una revolución en el año diciembre. En Noruega y Suecia se considera por primera vez los premios Nobel de los que han trabajado por el bien de la humanidad. Diciembre. Se estrena en Liceo de Barcelona la ópera de Wagner. Diciembre. El invento italiano Macchio, el primer acto de Través del Atlántico. Méliès del Mago. 1 de mayo. Viaja a la Luna, la última película del director francés Georges Méliès, se ha realizado utilizando nuevas técnicas de filmación. Esta producción de 13 minutos y cuya filmación ha durado 3 meses ha costado la cifra récord de 10.000 francos. Los efectos especiales causarán con certeza la admiración de los espectadores. El argumento, inspirado en una novela de Julio Verne, cuenta la historia de los 6 científicos que viajan a la Luna y son capturados por unos extraños seres. El Art Nouveau causa sensación. 20 de abril. Se ha inaugurado en París una exposición con el título Art Nouveau. Ese título de decoración ha ido evolucionando en Europa durante los últimos años y se caracteriza por las formas sinuosas. Se ha extendido desde los carteles de Alphonse Mucha y las joyas de René Lalique hasta el diseño de las estaciones del metro de París y adornos de edificios. En Cataluña, el movimiento ha recibido el nombre de modernismo. Erupción en el Monte Pelado. 8 de mayo. La casi totalidad de los 30.000 habitantes de Saint-Pierre, capital de la isla caribeña de Martinica, han muerto al hacer erupción esta mañana el Monte Pelado. El volcán expulsó una nube de gas incandescente que volvió en unos minutos del puerto. Un testigo ocular que se encontraba en un barco anclado en el puerto dijo: "Nos alcanzó una ola de fuego con la velocidad de un relámpago". Los últimos informes confirman que todos los edificios de la ciudad han quedado destruidos. Enero-junio. Enero.
la revuelta de los Boxers, la corte china asegura regresa a Pekín. Se representa en el Liceo de Barcelona la ópera Los Peineus. Febrero. Se demuestra en Estados Unidos que la fiebre amarilla se propaga por los mosquitos. Enero. Inglaterra fuerza una alterna con Japón para defender la colonia en China y Corea. Marzo. Arthur Conan Doyle publica otra novela de Sherlock Holmes, El perro de los Baskerville. Febrero. Aparece en Inglaterra la semiente Monster Sidran, primera para adiciones de las motocicletas. Mayo. El rey Alfonso XIV para la concentración al cargar la mayoría de edad en su 16º cumpleaños. Abril. El productor de cine francés Charles Pack inaugura un estudio en Vincennes, París. Abril. Cecil Rhodes, político anglo-sudafricano, deja un legado para que futuros alumnos en Oxford. Junio. El Congreso de Estados Unidos astronomía la construcción de un canal en ritmo de Panamá de 40 millones de dólares. Junio. Renault, fabricante francés de coches, gana todos los premios en la primera carrera París-Viena. Mayo. Thomas Edison crea un número tipo de batería eléctrica de vapor duración y poseen peso. Fin de la guerra de los Boers. 1 de junio. En la ciudad fronteriza de Vereeniging, en el Transvaal, los líderes Boers firmaron anoche un tratado de paz con el Reino Unido, que pone fin al trágico conflicto que ha durado casi 3 años la guerra. La guerra comenzó cuando los estados Boers de la República Sudafricana, al querer mantener el control de las minas de oro, se negaron a reconocer derechos políticos de los extranjeros residentes. Al firmar el tratado, los Boers han aceptado los términos impuestos por los ingleses: entrega de armas y reconocimiento de la monarquía. Este amargo trago será más fácilmente digerible por el hecho de que los Boers han de recibir 3 millones de libras del gobierno británico para la reparación y puesta en funcionamiento de sus granjas. El tratado también prevé el establecimiento del autogobierno en una fase posterior. Nace el oso de peluche. 18 de noviembre. Una tira cómica de Clifford Burnham, parecida en el Washington Post, ha inspirado un nuevo juguete para niños. En los dibujos se veía al presidente Theodore Teddy Roosevelt negándose a disparar a un asno en cautividad durante una cacería. Los fabricantes de juguetes están diseñando transformar el oso de los dibujos en un juguete de la película del peluche con brazos y piernas articuladas. El osito Teddy, como se le ha llamado cariñosamente, alcanzará un gran éxito al representar a un presidente muy popular. Perico el Conejo. Acaba de aparecer un nuevo personaje en la literatura infantil. El cuento Perico el Conejo Travieso, escrito e ilustrado por Beatrix Potter, narra las aventuras del travieso Perico y de sus hermanas Pelusa, Pitusa y Colita de Algodón en el jardín del tío Giorgio. Julio-diciembre. Julio. El famoso campanil gótico del siglo X, si en la plaza de San Marcos en Venecia, se demuestra durante una inspección técnica. El francés Georges Méliès rueda el documental de la coronación del rey Eduardo VII de Inglaterra. Julio. Científicos de Alemania patentan la fórmula del ácido carbónico empleado para fabricar somníferos. Agosto. A los 60 años y a pesar de su salud, Eduardo VII era coronado rey de la Abadía Londres de Westminster. Septiembre. Émile Zola, escritor francés, autor de Gerard y la Darab, muere a los 62 años. Agosto.
primer paquete postal enviado desde Inglaterra a Estados Unidos en el transatlántico Tesoro. Octubre. El exiliado ruso Leonid Trotsky escapa de Siberia y llega a Londres, se aloja en casa de Lenin. Octubre. Rudyard Kipling publica la colección para niños President's Diary. Noviembre. Bacon es el pionero en cruzar el mar de Irlanda en un globo de aire caliente. Diciembre. Se inaugura la expedición de griega del Austria en Egipto. Noviembre. 1 millón de primera generación de diciembre. Ronald Reagan obtiene el Nobel de Medicina por su investigación sobre la malaria. Pioneros de la aviación. Durante cientos de años los inventores han buscado la manera de volar como los pájaros. Si bien ya surcaban los aires globos y dirigibles, no fue hasta un gélido día de diciembre de 1903 cuando los hermanos Wright realizaron el primer vuelo prolongado con motor en un artefacto más pesado que el aire. Después de esa fecha, la tecnología aeronáutica progresó con gran rapidez, logrando los aviadores cruzar primero el Canal de la Mancha y después el Atlántico y el Pacífico. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 exigió aviones de caza rápidos para el combate, y en 1918 el aeroplano se había convertido en una máquina relativamente perfecta y confiable. En los años 20, los vuelos de pasajeros confirmaron la llegada de una nueva era del transporte, la gloria en 12 segundos. Era poco más de las 10:30 de la mañana del 17 de diciembre de 1903, cuando Orville Wright despegó con su avión en la playa de Kitty Hawk, en Carolina del Norte. Su primer vuelo de Flyer duró 12 segundos, cubriendo una distancia de 36 metros. En el cuarto y último vuelo del día, su hermano Wilbur logró recorrer 260 metros en 59 segundos. Blériot cruza el Canal de la Mancha. En julio de 1909, el aviador francés Louis Blériot fue el primero en cruzar el Canal de la Mancha. Tras despegar de Saint-Thierry, Francia, se dirigió hacia el noroeste, aterrizando finalmente en Dover Castle, Inglaterra, tras un vuelo de 43 minutos. El mismo había diseñado el monoplano Type 11 fabricado con madera fuerte y flexible, en el que lograba alargar las alas mediante unos cables de control. Tras su vuelo, Blériot ha alcanzado fama internacional. Ha vendido más de 100 aeroplanos, convirtiéndose en el primer fabricante aeronáutico a gran escala. Motor Asnight de 3 cilindros. Tren de aterrizaje con aparato de amortiguamiento. Cables para controlar la posición de las alas. Tensores de sujetación. Estructura fabricada de madera de fresno, nogal y abeto. Blériot Type X1 1909. Timón de dirección. Alas construidas de abeto cubierto con tejido de algodón. Hélices dobles rediseñadas a mano por el hermano Wright. Dientes de ala. Arnés para el piloto. Motor ligero de 13 cb. Vista lateral. El Flyer. Festivales aéreos. Se hicieron populares las demostraciones de vuelo en las que valientes aviadores realizaban increíbles piruetas sobre la multitud efervilizada. Muchos se hicieron famosos. Louis Paul ganó más de 1 millón de francos en estas pruebas. Gafas. Ropa de abrigo. Los primeros aeroplanos protegían poco a los pilotos, ya que tenían que sentarse en un asiento incómodo y abiertos. Los chaquetas de piel forradas de lana, guantes de botas borreguillo, cascos de piel y gafas eran imprescindibles para protegerse del frío. Travesía del Atlántico. En un biplano Vickers Beam, el aviador inglés John Alcock
y el americano Arthur Brown fueron los primeros en cruzar el Atlántico sin escalas. Partieron de Newfield el 15 de junio de 1919 y a travesar de nieblas y tormentas de nieve aterrizaron apuradamente en una ciénaga de Irlanda 16 horas y 12 minutos después. Hicieron los 3.040 kilómetros a una velocidad medida de 192 kilómetros por hora. Mujeres piloto. También las mujeres batieron récords en 1930. Amy Johnson fue la primera mujer que voló en solitario desde Inglaterra a Australia. 2 años después, Amelia Earhart cruzó también el Océano Atlántico. 1903. Cine del Oeste. Un éxito. 15 de mayo. Una película de 10 minutos del director americano Edwin S. Porter ha supuesto toda una novedad en la industria del cine, con el título El gran asalto al tren. Se desarrolla en el oeste americano y narra las peripecias de vaqueros y forajidos. La película, llena de acción e intriga, incluye el asalto a la huida y caballo persecución del Chevy. El rodaje se ha hecho casi todo en exteriores. Mediante el montaje se consigue un realismo absolutamente inédito en el cine. El clímax de la película se alcanza cuando el jefe de los bandidos se dirige a la cámara y dispara su revólver a quemarropa. La pantalla se vuelve completamente roja de sangre ante los gritos de los espectadores. El éxito ha sido tal que se asegura un prometedor futuro en este nuevo género. Matanza de judíos. 16 de abril. Durante un pogromo comenzado hace 2 días, los campesinos rusos han asesinado a cientos de judíos en Kyiv, Rusia. La terrible matanza ha sido un acto de venganza por la muerte de un niño cristiano. Los campesinos sospechaban que él y una niña que se perdieron la pasada semana fueron asesinados por los judíos. Ante la pasividad policial de la población judía, casi la mitad de los 100.000 habitantes de la ciudad está siendo brutalmente atacada e incendiados y destruidos sus bienes. Nueva novela de Jack London. La llamada de la selva es la historia de un perro que vuelve al bosque al morir de su dueño, convirtiéndose en líder de una manada de lobos. Jack London basa su relato en sus experiencias en Alaska. Enero y junio. Enero. El rey Eduardo VII de Inglaterra ha sido conocido como emperador de la India. Enero. Se estrena en Broadway una versión musical del Mago de Oz. Enero. El radical británico Henry Smith producciona un sistema para la operación de catéteres. Marzo. Para impedir entrada de Darmstadt en Estados Unidos, estableció una tasa de 25 por persona a los que quitaron entre en el país. Marzo. Se inaugura en Francia una exposición de arte con obras de Matthew Justin, entre otros. Febrero. En Estados Unidos, una sustitución a la implementación de unos plata por persona. Abril. Los republicanos han experimentado un gran avance al conseguir 31 escaños en las elecciones generales. Mayo. Muere en el Pacífico a los 54 años el pintor francés Foucault, famoso por sus pinturas. Mayo. Se instala la prehistórica cabina telefónica de Holborn, Londres. Junio. Los reyes de Serbia son asesinados por oficiales rebeldes del ejército que asaltaron el Palacio Real de Belgrado. Mayo. Se suspende la primera carrera París-Madrid al morir 6 personas en la jornada inicial. Junio. La compañía Pepsi-Cola, fundada hace unos años, asegura la marca comercial en Estados Unidos. Un desollinador gana el Tour. 19 de julio. Tras 19 días agotados sobre el sillín, Maurice Garin, destroyer francés de 32 años, ha resuelto el vencedor en el Tour de Francia. Los ciclistas comenzaron esta carrera de 6 etapas del 1 de julio en París, recorriendo una distancia de 2.428 kilómetros, con finales de etapa en Lyon, Marsella, Burdeos y Nantes. Garin realizó una magnífica carrera, alcanzando la meta 2 horas y 49 minutos antes que su rival más cercano. De los 60 corredores que la iniciaron, solo 21 han acabado la prueba. Una iniciativa del periodista Henry D. Grant
de la revista Leo Bell. Durante las últimas 3 semanas, una inmensa multitud se ha agolpado para ver y animar a los ciclistas. Dado el éxito, los organizadores esperan celebrarlo todos los años. Nobel para una mujer. 10 de diciembre. La investigadora francesa Marie Curie ha obtenido el primer Nobel de Física. Primera vez que se conoce a una mujer. Lo comparte con su marido Pierre y su colega Henri Becquerel, en reconocimiento al trabajo que han realizado en la investigación de la radioactividad. Hace ya algunos años, Marie, polaca de nacimiento, había descubierto la presencia de radioactividad en los átomos de uranio. Béisbol. 13 de octubre. Boston se impuesto a Pittsburgh por 5-3 en la primera serie mundial de béisbol en Estados Unidos. Esta nueva competición enfrenta a los ganadores de las dos ligas existentes en Estados Unidos en un duelo al final de la temporada. Pittsburgh, que era favorito, derrota en toda regla por Boston. Julio-diciembre. Agosto. El Partido Socialdemócrata ruso se extiende en Manchester de Bolswing en su concesión en Reino Unido. Julio. En Clogin, Irlanda, cierra la primera carrera de barcos con motor. Julio. El presidente Roosevelt integra un cable de comunicaciones a través del Pacífico y envía un mensaje al mundo. Agosto. El Papa Pío X sucedió a León XIV y es coronado en la Basílica de San Pedro. Septiembre. Tras el éxito del Gran Aldo Almense, la película del oeste Carson. Julio. La fábrica de Ford en Estados Unidos vende el primer modelo de 2 cilindros por $550. Diciembre. La infantería de marina japonesa desembarca en Model Pearl, con lo que aumenta la sensación de la zona. Noviembre. Muere Fabre a los 73 años el pintor impresionista francés Camille Piron. El filósofo holandés William Edmund inventa el electrólisis para controlar las consecuencias. Diciembre. El fundador del Paris National Vasco Charrin fallece a los 38 años. Diciembre. Primera representación en Milán de la ópera Siberia de Limburg-Gilman. Diciembre. Los hermanos Wright realizan el primer vuelo con motor en el Ford en Kitty Hawk, Estados Unidos. 1904. Feria en San Luis. 30 de abril, 100 años después de que el presidente Thomas Jefferson comprara en Francia una gran parte del medio oeste de Estados Unidos, en San Luis, Missouri, se ha inaugurado una feria mundial en conmemoración del hecho. La feria está atrayendo a numerosos visitantes a pesar del calor. La venta de helados se ha disparado al ocurrirles a los vendedores distribuir su producto en cucuruchos de barrilillo. Richard Boulan ha dado lugar a una nueva moda: poner hielo en té y venderlo como refresco. Atacada la flota rusa. 10 de febrero. Los torpedos japoneses efectuaron un ataque sorpresa sobre la flota rusa en Port Arthur, Corea. Un crucero y 2 acorazados han sufrido graves daños. Los japoneses anuncian la captura de otros 7 barcos. Confirmando el éxito del ataque, el emperador de Japón ha declarado oficialmente hoy en Tokio la guerra a Rusia. En San Petersburgo, Al-Azhar disfrutaba de una noche en la ópera sin sospechar el giro de los acontecimientos. Sus colaboradores esperan hasta el final de la representación para comunicar la noticia y no estropearle la velada. La guerra se produce tras unos meses de la tensión en el lejano oriente a causa de las rivalidades entre ambos países por el control de la provincia china de Manchuria y Corea. A las pocas horas del ataque, 8.000 japoneses desembarcaron en Corea y comenzaron a marchar sobre la capital de Seúl sin encontrar resistencia. Fantasía a la eterna juventud. El autor teatral escocés J. M. Barrie ha escrito Peter Pan. El protagonista que da título al cuento y Campanilla llevan a 3 niños al país de nunca jamás, donde realizan con el capitán Garfield. Enero-junio. Enero. Rusia envía barcos a Corea, iniciando la guerra con Japón inminente. Febrero. Popular tenor italiano
Edison Kollweg hace su primera prueba en Estados Unidos. Marzo. Primeras fotografías en color en el periódico Daily Mail. Febrero. El Cole Roger Casame publica un informe de las sociedades belgas en el cargo. Febrero. La ópera Macbeth, la composición italiana Punch y francesa se estrena en Milán. Marzo. Lucien Ball grafía un procedimiento para la fotografía cámara lenta. Abril. Los gobiernos de Inglaterra y Francia firman la enseñanza Cabrel que al fin sus atentos descubrimientos. Mayo. El compositor de checo ante el Dresden, muy influido por la música popular, decide últimos años. Fallece a los 62 años. El británico Henry Morton Stanley, conocido por sus expediciones de África, muere a los 62 años. Mayo. Se reduce a $10 el precio de los pasajes de tercera en los transatlánticos, con el que aumenta la inmigración a Estados Unidos. Junio. Una real orden declara mantiene nacional a la pública Pillars de Sahara. Carrera de Osborne, la escambia de un extraordinario eco financiero villano. Septiembre. Se asocian Rolls y Rolls-Royce. 4 de mayo. Charlie Royce y Henry Royce han decidido asociarse firmando un acuerdo provincial porque Rolls, un vendedor londinense de coches, se compromete a vender los fabricados por Royce, un ingeniero autodidacta de Manchester. Los vehículos de lujo que piensan comercializar se venderán con el nombre de Rolls-Royce. Con esto pretenden mantener y aumentar la fama de los coches fabricados por Royce. La conducta se aprende. 10 de diciembre. Hoy le ha concedido el Nobel al fisiólogo ruso Ivan Pavlov por sus investigaciones en el sistema digestivo. Sus experimentos realizados con perros han demostrado que los mensajes nerviosos transmitidos por el cerebro influyen en la digestión de la comida. Los científicos, no obstante, están más interesados por sus experimentos sobre los reflejos condicionados, que pueden ser de gran importancia para analizar el aprendizaje. Si se pudiera aplicar a los humanos, significaría que hay pautas de comportamiento que se pueden aprender como si se tratara de una habilidad de cualquiera. Toda Siberia en tren. 25 de septiembre. 3 años después de proyectarse en tren para cruzar Rusia hasta el coste del Pacífico, se ha concluido al fin el tendido de la vía transiberiana, un hito en la ingeniería del ferrocarril. El tren recorre 7.371 kilómetros desde los Urales hasta Vladivostok. El gobierno ruso espera con ello conectar Siberia con el resto de países y fomentar el comercio con China y Lejano Oriente. Julio y septiembre. Helen Keller, ciega, sorda y muda, desde los 2 años recibe con nota en Estados Unidos. Se inaugura en San Luis, Estados Unidos, los Juegos Olímpicos que darían finales de agosto. Julio, un coche gobernador realiza el primer en haber recorrido 160 kilómetros en Bélgica. Septiembre, tropas británicas entran en Tíbet y obligan a Dalai Lama a no conectar potencias. Muere a los 34 años de Raguz al autor de relatos ruso Andrei Chekov, conocido por su obra El Barista. Agosto. Llega a Palma de Mallorca un barco con 100 octubre. La flota rusa dispara contra británicos cuando se dirige a combatir el cuerpo japonés. Noviembre. Se estrena en el Reino Unido la obra El Solo Jugar, el disolución, obra del desamargo irlandés Younger Bremen Shaw. Octubre. Fleming cita el diálogo electrónico, una revolución entre las tecnologías de las comunicaciones. Noviembre. Theodore Roosevelt es elegido presidente de Estados Unidos para un periodo entre la austeridad McKinley. Diciembre. Se otorga el Premio Nobel de Literatura al dramaturgo y político José Charles. Octubre. Se implementa el amateur, las pinturas proceden de color natural. 1905. Domingo sangriento en San Petersburgo. 22 de enero. Mueren más de 100 personas al disparar el ejército ruso contra una manifestación en los alrededores del Palacio de Invierno de San Petersburgo.
Las protestas de más de 300.000 trabajadores, dirigida por el sacerdote radical George Repun, realizó una marcha a través de la capital para pedir al zar Nicolás II mejorar las condiciones de trabajo. La infantería, reforzada con cascos, los detuvieron al llegar al Palacio del Invierno. Al intentar los trabajadores seguir avanzando, las tropas abrieron fuego sin preaviso. Es probable que la carga, a la que ya se conoce como Domingo Sangriento, pueda proveer aún más descontento contra el gobierno ruso y contra el zar Nicolás II. En 1889, la caza descontrolada de bisontes ha reducido a 85 ejemplares de los 60 millones que poblaban las llanuras de Norteamérica. La Sociedad para la Protección del Bisonte ha contribuido a aumentar su número a 1.000. Vuelve Sherlock Holmes. 31 de marzo. Si usted creía que Sherlock Holmes había muerto al caer por un precipicio en las cataratas de Rochdale en compañía de su enemigo Mortimer, prepárense para una sorpresa. Sherlock Holmes sigue vivo y dispuesto a reanudar su trabajo. Sus innumerables seguidores no aceptaron su muerte, por lo que el británico Arthur Conan Doyle ha resucitado a su personaje. Hoy se publican en forma de libro las nuevas aventuras parecidas en la revista Strand, con el título Regreso de Sherlock Holmes. Enero-febrero. Enero. Caen por los japoneses 13 meses de por Arthur. Enero. Se publica en el Reino Unido la novela de la escuela It's Rose. Verga Earning Honor, fuera de la primera asociación vegetariana. Marzo. Una número ejército ruso es derrotada por los japoneses en Múnich, pueblo clave para el control de Manchester. Marzo. Mueren a los 77 años el escritor de ciencia ficción Julio Verne, autor de 20.000 leguas de viaje submarino. Febrero. Se crea en Chicago el primer Rotary Club para promover la colaboración entre empresarios. Abril. Mueren más de 10.000 personas en un terremoto en la provincia de la India. España, con el tercer centenario de la aparición de Don Quijote de la Mancha. El filósofo francés Alfred Ruyer creó un sistema para elevar la capacidad de relación del cerebro. El junio. El rey Alfonso rehusó eso en su atentado en Parch cuando salía de la ópera. Junio. Se crea en el Almenar un grupo de artistas expresionistas con el nombre de Exhibition El Puente. En abril, en Washington Country se crea el primer servicio de biblioteca Moodle's. Victoria japonesa. 28 de mayo. La flota rusa ha sufrido una aplastante derrota hoy en los estrechos de Tsunami entre Corea y Japón. Este fracaso, unido a los Port Arthur y Mockett a principios de año, pone a fin a las esperanzas rusas de derrotar a Japón en la guerra por el control de Manchuria y Corea. La flota rusa, compuesta por 38 barcos, entró en el estrecho de la 1:30 de la tarde, pero en pocas horas todos sus barcos, excepto 3, habían sido hundidos. Inutilizados o apresados, los japoneses solo perdieron 3 de sus navíos. Motín en el Potoquín. 27 de junio. La tripulación del acorazado ruso Potemkin, anclado en el puerto de Odessa, en el Mar Negro, ha protagonizado un motín. Inmediatamente la tripulación atacó a los mandos y arrojaron al capitán y varios oficiales de la borda. Después izaron la bandera roja de la revolución. En Odessa, las autoridades se enfrentan a un grave clima de disturbios civiles y hacen frente a una huelga general en solidaridad con los amotinados. Fieras en París. 1 de octubre. Un nuevo grupo de artistas sorprende en el Salón de Otoño de París. Estos pintores rechazan las técnicas tradicionales y utilizan colores primarios tal como salen del tubo. El resultado es una pintura de colores luminosos tan llamativos que el crítico de arte Louis Buxelles ha denominado al grupo los Fauves. Las Fieras, nombres que ha sido muy al grado de los propios artistas. El creador de este grupo de jóvenes e impulsivos artistas es Henri Matisse, pintor nacido en el norte de Francia. Julio 18. Junio. El Partido Europeo Noruego, por el no republicano, el rey de Suiza
y declara la independencia. Julio, la estadounidense Mary Sumner es la primera mujer no eh, británica que gana el título de tenida de Wimbledon. Julio, convenientes en Europa del comercio del Japón, primera fibra artificial. El presidente de Estados Unidos, Roosevelt, organiza las fiestas de los malos para proteger el fin de la guerra rusa-japonesa. Noviembre, se inaugura el Petersburg, Estados Unidos, el primer un cine para ver cortometrajes. Julio, el físico alemán Albert Einstein presenta la teoría de la relatividad. Octubre, en un nuevo manifiesto de San Nicolás II, promete los rusos derechos civiles e hechos parlamentarios con sus defectos de Mozart. Diciembre, el concierto de Marie Furkin crea la bailar del mayo cisne para la Alder Paul. Diciembre, el exitoso manejador de juego de San Francisco, Estados Unidos. Octubre, en el Estados Unidos está la indígena Ecolot. Diciembre, se estrena en Viena la expresa de la el Coger Fairlight. Diciembre, en la celda Robert Koch asedia Nobel por hallar el ballet del astronauta. La vida en el nuevo siglo. La electricidad modificado drásticamente la vida en el hogar a principios del siglo XX. Aunque la electricidad ya se conocía en el siglo XIX, tuvieron que pasar casi 200 años para que repercutiese en la vida cotidiana. La energía, la electricidad aplicada a lavadoras y aspiradoras logró eliminar la limpieza, la comodidad y la iluminación de las viviendas, disminuyendo el tiempo dedicado a las tareas del hogar. Con la invención del gramófono llegó la posibilidad de disfrutar de la música en casa sin tener que acudir a los locales donde se ejecutaba, sirviendo además como entretenimiento doméstico para las personas que hasta entonces pasaban su tiempo de ocio cosiendo, leyendo o dibujando. Hágase la luz. En los primeros años del siglo, la electricidad ya llegaba a muchas casas de Europa, lo que permitió la sustitución de las lámparas de aceite y las velas por las lámparas eléctricas. Lavadora Fisher. Ningún invento ha facilitado tanto el trabajo doméstico como la lavadora eléctrica de Albert Fisher de 1907. La ropa se lavaba introduciendo en un tambor movido por un motor eléctrico cuya rotación alternaba el sentido para impedir que se enredase la ropa. Té automático. Esta primera tetera automática funcionaba merced a multitud de palancas y muelles. Observada el aparato, es dudoso que ahorrase tiempo. Aspiradora de fuelle. Esa primitiva aspiradora necesitaba para funcionar dos personas, una para mover el fuelle y otra para empujar por la habitación. En 1903 apareció en Estados Unidos las primeras aspiradoras eléctricas industriales, diseñadas por William Hoover. Cocina eléctrica. Ya se usaba en cocinas de gas cuando apareció el primer horno eléctrico. Los fabricantes insistían en la economía y en la seguridad del nuevo sistema. La plancha eléctrica. Las primeras planchas de arco eléctrico eran muy peligrosas, ya que su uso exigía la producción de una chispa entre dos electrodos de carbono para generar el calor. Unos años más tarde aparecieron unas planchas más seguras, que funcionaban mediante el calentamiento de una resistencia situada en su interior. Aspiradora Daisy 1901. El fuelle manual crea un vacío que absorbe el polvo. Basado Fotografías a su alcance. Con la creación de la cámara Brownie Box, la fotografía estaba al alcance de todos. La cámara, que salió a la venta en Estados Unidos en 1900, solo costaba $1, lo que animó a los fotógrafos aficionados a hacer las fotos de casi todo, desde retratos a acontecimientos deportivos. Cruce de cables. Las primeras centrales telefónicas eran manuales. Un operador contestaba la llamada, apuntaba el número del abonado y el que solicitaba, tras lo cual conectaba la línea a circuito adecuado. Un gran invento. El escocés Alexander Graham Bell inventó el teléfono en 1876, lo que supuso una revolución en las comunicaciones. Con el nuevo siglo, la mayoría de las casas de la clase media contaban ya con el teléfono. Música en casa. Thomas Edison inventó en 1877 un fonógrafo
que podía grabar y reproducir sonidos mediante una lámina enrollada sobre un tambor rotatorio, aunque la calidad del sonido dejaba mucho que desear. Emile Berliner mejoró este sistema en 1888 mediante la creación de un aparato reproductor de disco, planos o gramófonos. A principios del siglo ya se podían reproducir piezas musicales de hasta 4 minutos de duración en las casas, sin estar presentes de los músicos. Invención de la radio. En 1901, el italiano Marconi envió a través del Atlántico el primer mensaje radiofónico. En Estados Unidos comenzaron las emisiones en 1907 y en 1920 ya había emisoras con programas de entretenimiento. Terremoto de San Francisco. 19 de abril en la ciudad de San Francisco sufrió ayer un violento terremoto. Los edificios de piedra temblaron, rompiéndose sus cimientos, las carreteras y sus muelles del puerto se han doblado como si fueran de papel. Se teme que al menos hayan muerto 100.000 personas, aunque ese número aumentará a medida que los equipos de rescate comiencen a trabajar entre los escombros. Algunas personas han podido abandonar la ciudad en trenes y barcos. Los parques y las plazas de la ciudad se han llenado anoche de gente durmiendo, temerosas de volver a sus casas y que se produjeron otras sacudidas. Sin embargo, los mayores daños han sido causados por el incendio que se declaró tras el terremoto y que ha ido por un fuerte invento destruyendo paso de las endebles estructuras de madera. Se calcula que costará unos $250 millones la reconstrucción de la ciudad. El Dragon supera a toros. 10 de febrero, el rey Eduardo VII de Inglaterra ha votado hoy el destructor Dreamboat. Este barco revolucionario, construido con solo 4 meses, supera a todos sus rivales de potencia de fuego. Tiene 10 cañones de 30 centímetros en cada banda, 8 de los cuales pueden hacer fuego simultáneamente. Los expertos piensan que el nuevo Dreamboat dejará antigüedades a todos sus competidores. Enero y junio. Enero. El Partido del Liberal Bonaparte en las elecciones generales del Reino Unido. Enero. Se produce la bailarina independiente Dancing actúa en Alemania. Enero. En Estados Unidos se produce el período de la milla en inusualmente 28,2 segundos. Febrero. El gobierno japonés anuncia que duplicará su armada en 3 años. Marzo. Inglaterra vence a Francia 35,8 en el primer partido internacional de rugby en París. Febrero. William K. Kellogg crece una compañía para ensalzar su copa de maíz tostado. Marzo. En la conferencia del ejército dedicada a conjuración y espada y Francia del contra el Marruecos. Abril. Se celebra en Atenas los Juegos Olímpicos, lo que vive el entusiasmo por los ideales olímpicos. Abril. El físico francés Pierre Curie, ganador del Nobel de 1803, muere en un accidente de tráfico a los 45 años. Mayo. Se San Francisco la primera dudosa persona. Mayo. El autor neorleano Henry Irving, Los espectadores y Hedda Gother muere a los 78 años. Junio. Se vota en Clown emociona el mayor y más rápido transatlántico del mundo. Los globos están alcanzando este año una gran popularidad y se han hecho frecuentes las carreras de estos aerostáticos en la primera competición internacional celebrada en París. Viene el teniente F. Laham de Estados Unidos. Muere Cézanne. 22 de octubre. Paul Cézanne, uno de los pintores más representativos de nuestra época, ha muerto hoy en su casa de Aix en Petersburg, Francia, a los 67 años. En su juventud, Cézanne se identificaba como los impresionistas, aunque más tarde se mostró más interesado por los representantes de la solidez y las cualidades estructurales de sus objetos. A través de sus bodegones y paisajes ha ejercido una gran influencia en las nuevas generaciones de artistas, entre las figuras Pablo Picasso. Éxito del Grand Prix. 27 de junio. Han conducido hoy en Le Mans, Francia, el primer Grand Prix de automovilismo. Los automóviles tenían que recorrer 1.250 kilómetros en una carrera de 2 días. Organizada por el Automóvil del Club de Francia, los competidores dieron 12 vueltas a un circuito triangular de 104 kilómetros. El ganador, el húngaro Ferenc Sís, condujo su Renault de 13 litros y 90 cc
se ve a una velocidad media de 100 km por hora. El tiempo empleado ha sido de 12 horas 14 metros, cronometrados desde que subió al coche e incluyendo paradas para que él mismo cambiara los neumáticos. La carrera del Minsk ha sido un enorme éxito de público y casi seguro que se seguirá celebrando anualmente. Dibujos animados. 31 de octubre. El británico aficionado en Estados Unidos Jon Stewart Lacon ha producido Terminus Face of Fun. Face, la primera película de dibujos animados. Se ha realizado filmando uno a uno cada fotograma. Julio-diciembre. Julio. Disfraces de declaración inocentes de traición por el gobierno francés tras 11 años de lucha para limpiar su nombre. Julio. El tenista británico gana la competencia individual masculina en Wimbledon por quinta vez. Agosto. En Canadá se expresiona para demostrar la posibilidad de implantes de órganos en humanos. Julio. La Duma del gobierno uno se tuve finalmente ya se llama para que impuestos. Octubre. Se celebra en Barcelona el primer Congreso Internacional de la Lengua Catalana. Octubre. Se populariza el permanente de las de Review de Reino Unido. Septiembre. Tras la dimisión del presidente de Cuba a Estados Unidos, impone un gobierno provisional huesa de que se resuelva el orden. Se estrena en Londres el alemán del Dr. Bernard Shaw. Octubre. El alemán Arthur Korn espera por el telégrafo el primer internet visual tiene varios de las investigaciones. Diciembre. El Reino Unido autobuses de la cual el tranvía y el tren en Sudáfrica. Diciembre. Gran éxito del granizado de Iberia en Estados Unidos. Diciembre. En Estados Unidos, RA realiza la primera emisión de un programa de radio. Hacia una nueva vida. La inmigración de millones de personas de Estados Unidos para huir de la pobreza y de la persecución política en sus países de origen durante el siglo XIX y principios del siglo XX constituye uno de los mayores fenómenos de migración de la historia. Los inmigrantes llegaban desde Sudamérica y Centroamérica, Europa y Asia Oriental, atraídos por la posibilidad de emprender una nueva vida. Al principio se les acogió con los brazos abiertos, pero a medida que su número se incrementaba, se terminó por el flujo masivo de inmigrantes provocase la anarquía. Poco a poco se fueron imponiendo restricciones hasta que en 1921 se aprobó una ley que limitaba el número de inmigrantes. Entre 1892 y 1954 pasaron por el centro de inmigración de la isla de Ellis más de 12 millones de personas. Se calcula que la mitad de la población actual de Estados Unidos desciende de inmigrantes que pasaron por dicha isla. Travesía del Atlántico. Los inmigrantes llegaban de Estados Unidos en barcos de pasajeros. Si bien su falta de medios los obligaba a viajar en tercera clase, las condiciones a bordo eran tremendamente incómodas. Cientos de familias se hacinaban bajo la cubierta, en dormitorios con camastros. En 1904, la reducción del pasaje de la tercera clase a $10 hizo posible el viaje incluso a los más pobres. Llegada a la isla de Ellis. Al llegar a Estados Unidos, los inmigrantes eran recibidos en la isla de Ellis, en el puerto de Nueva York. El centro de inmigración tenía dormitorios, una sala para exámenes médicos y un gran salón donde los inmigrantes solicitaban los documentos de administración. Tras su cierre en 1954, muchos años de abandono, el centro ha sido restaurado y está considerado un monumento nacional. En busca de fortuna. Muchos inmigrantes encontraron fama en Estados Unidos. En 1912, el actor británico Charlie Chaplin llegó durante la gira de un musical. En unos años se convertiría en el actor de cine más famoso del mundo. Mezcla de culturas. Hasta 1980, la mayoría de los inmigrantes procedía de Europa, noroccidente, sobre todo la Almerita, Irlanda y Gran Bretaña. Después de 1890, comenzó a llegar una nueva ola de inmigrantes de Italia, Australia, Hungría y Rusia. Al principio solo se relacionaban con sus amigos y familiares, pero poco a poco se fueron mezclando, creando un entorno crisol de culturas y religiones. Salón de espera. Los inmigrantes soportaban enormes colas hasta ser entrevistados por los funcionarios de inmigración. Si cumplían las condiciones exigibles de salud física y mental, no tenían cuentas con la justicia, les entregaban documentación que les permitía establecerse en Estados Unidos. Solo se rechazaba la entrada a 2 de cada 100 personas. Calurosa acogida.
La Estatua de la Libertad era lo primero que veían los inmigrantes al llegar a una isla cercana a la de Ellis. En la base de la estatua se reproduce un poema de Emma Lazarus: «Venid a mis multitudes cansadas, pobres, con anhelos de respirar libertad». Hoy, la estatua es un símbolo de libertad en todo el mundo. Abre la boca. A todos los inmigrantes se les hacía un examen médico para comprobar que no tenían enfermedades contagiosas. Si lo pasaban, se les daba un certificado de salud. A los que no los cumplían las condiciones, se les enviaba de vuelta a su país. Viajeros al tren. Desde la isla de Ellis, los inmigrantes podían comprar pasajes de tren con un descuento especial que les permitía viajar a sus lugares de destino en Estados Unidos. Desde Nueva York, tomaban el tren hasta Chicago e incluso algunos hasta California. Los indios exigen sus derechos. 22 de marzo. En África del Sur, Mahatma Gandhi, natural de la India, ha anunciado que comenzará una campaña de satyagraha o desobediencia civil no violenta contra el gobernador de Transilvania. Gandhi protesta contra la ley de regula y situación de los asiáticos y que entrará en vigor el 1 de julio. La nueva ley obliga a los indios residentes en Sudáfrica a llevar un certificado de registro con sus huellas digitales. En caso contrario, pueden perder el permiso de residencia, además de sufrir una multa e incluso la deportación. Gandhi, abogado cualificado para litigar en todos los tribunales británicos, reside en Sudáfrica desde 1893. Su oposición a la ley basada en que opone una discriminación racial contra la numerosa comunidad india que vive en el país. Picasso crea el cubismo. 31 de marzo. El mundo del arte se ha visto sacudido por un sorprendente cuadro, obra del español Pablo Picasso. Hay división de opiniones en la crítica sobre este singular lienzo, titulado Señoritas de Aviñón. El cuadro representa, según algunos, las chicas de una casa de citas de la calle Avignon de Barcelona, en el cual caso el retrato dice mucho de ser halagador por sus rostros salvajes que parecen máscaras y sus cuerpos desencajados. George Basquiat, otro artista de su círculo, se ha horrorizado al ver la pintura. No obstante, hay críticos que encuentran un gran interés en este novedoso estilo e incluso ven influencias de las últimas obras de Cézanne. Nuevo zoológico. Se ha inaugurado este año en Hamburgo una nueva clase de zoológico. Según la idea del dominador alemán Karl Hagen, contrario a la utilización de jaulas para exhibir a los animales, compró una finca en los alrededores de la ciudad para crear un zoo en el cual los animales estén en libertad y los espectadores puedan verlos sin peligro. Enero y junio. Enero. Un violento terremoto Sioux Kings, capital de Jamaica. Murieron 800 personas. Enero. Huelga de los atentes del Munich Hall en Reino Unido. Enero. Primera lavadora eléctrica fabricada en Estados Unidos por Hewlett Packard Corp. Enero. La controversial vuelve al poder de la era de Antonio Mar. Era 18 meses en la opción. Febrero. Santiago Ruini entera en Rogers se obra teatral La Marte. Febrero. La Marte Fuerte Radio Teléfono realiza las primeras emisiones de radio en Nueva York. Abril. Benio Pérez Golzar, diputado republicano por Madrid, las elecciones le ganan conservaciones. Marzo. Tiene lugar en Londres la primera composición de Armorial. Abril. Médicos franceses enuncian en París descubrimiento para las descuentas. Julio. En la reina Nicolás II disuelve la segunda para el mayo. Se celebra en Filipinas la gimnasia cuenta automóvil en Derby. Junio. Los hermanos Leonid proclaman haber inventado la fotografía en color.